nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. La pregunta que más tinta ha hecho correr en todo el siglo XX seguramente es esta: ¿quién ordenó matar a Kennedy? Hay para hablar muchísimo, así que no perdemos tiempo y entramos directamente en materia. El 22 de noviembre de 1963 fue asesinado el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, tiroteado mientras circulaba en el coche presidencial descapotable en la ciudad de Dallas, Texas. Un crimen que iba a conmocionar al mundo y que todavía hoy sigue encerrando mil incógnitas. Reconstruyamos los hechos. A las 11:40 horas de aquel 22 de noviembre de 1963, Kennedy y su esposa Jackie aterrizaban en Dallas. Kennedy aún no había cumplido su tercer año como presidente, con una agenda extremadamente complicada: crisis de los misiles con la Unión Soviética, conflicto de la segregación racial de los negros, intento de invasión de Cuba en Bahía de Cochinos, polémicas medidas económicas y sociales con enorme aumento del gasto público, todo ello envuelto en una sobreexposición mediática a compás con el indudable carisma de Kennedy. Había tensiones, pues, pero nada que permitiera augurar tan traumático desenlace. La comitiva presidencial cruzó las calles de Dallas abarrotadas de público que se había congregado para saludar a Kennedy y su esposa. Cuando el automóvil del presidente enfiló por Elm Street, frente al edificio del almacén de libros escolares de Texas, se escuchó el primer disparo. Eran las 12:30 horas. La bala se desvió en un árbol y rebotó en el cemento. 3 segundos más tarde, un segundo disparo alcanzó al presidente por detrás, en la espalda, y salió por su garganta. Kennedy se llevó las manos al cuello. Jackie, su esposa, gritó: «Han disparado a mi marido». En el asiento delantero del vehículo, el gobernador John Connally también había sido alcanzado por un disparo que le entró por la espalda y le salió por el pecho. Entonces se escuchó un tercer disparo que impactó de lleno en la cabeza de Kennedy. Jackie, horrorizada, gritó: «Mi marido está muerto, tengo su cerebro en mis manos». El vehículo salió a toda velocidad hacia el hospital. Fue imposible reanimar al presidente. Tenía el cráneo destrozado. 40 minutos después del atentado, John Fitzgerald Kennedy era declarado muerto. Apenas hora y media después del asesinato fue detenido el presunto autor, Lee Harvey Oswald. En el almacén de libros donde Oswald trabajaba se encontró el arma del crimen, un fusil de cerrojo Carcano M95-38 con mira telescópica. Oswald negó haber matado a Kennedy. En cualquier caso, 2 días después, era asesinado a su vez por un gángster de poca monta, Jack Ruby. La comisión oficial que investigó el asesinato culpó sin ambagajes a Oswald. En 1979, sin embargo, una comisión del Congreso que había abierto el caso descubrió 4 disparos, lo cual demostraba un segundo tirador. La tesis de la conspiración ganaba fuerza. Desde entonces, la pregunta sigue sin responder: ¿quién ordenó matar a Kennedy? La teoría de la conspiración cobró fuerza y no hay libro que mejor la refleje que esta teoría de la conspiración, precisamente, de Javier García Sánchez, al que hoy recibimos en Tiempos Modernos. La primera vez y encantado, un placer recibirte. Muchas gracias. Yo creo que lo mejor es dejarte hablar, es decir, la historia es alucinante, sobre todo porque ya sabemos que lo que se nos dijo que pasó no es exactamente lo que pasó. Entonces, ¿alguien sabe realmente qué pasó? Bueno, viendo las imágenes, una vez más, por millonésima vez, uno se abruma, ¿no? Uno se acojona. Pero uno también, viendo cómo se ha distribuido el vídeo virtual que lo presentaba, piensa: es así como se ha engañado al pueblo americano y por ende al mundo entero. Porque el figurín que sale en el vídeo virtual es Oswald. Y la bala de la cabeza, pese a que vemos por dónde le entra, le viene desde detrás. Exactamente. Es decir, es el doble juego, y pensaba, aún me estaba cabreando. Como si eso fuera la realidad, fíjate, ¿no? Porque es exactamente... Sí, es la fuerza de las imágenes, efectivamente. Es lo que ocurre en 2017, que lo venden así a la gente joven, como dando por hecho que tú conectas una cadena nacional y te hablan de conspiraciones y hablan de un francotirador, Lee Oswald, que disparó. Y dices, ¿cómo que disparó?
sea, se da por hecho, no por negligencia, por lo que quieras, pero... Lo que se descubrió en el 79, o mejor dicho, lo que se asentó es que no fueron 3 disparos, que fueron 4, por tanto que había un segundo tirador. Es lo que se dijo en aquel momento. El 79 no lo conoce nadie. La comisión Warren sí que suena a la gente por la película de Oliver Stone. Sí, claro. El informe Warren acaba, que es la mentira más grande jamás contada, acaba en el año 64. Y entonces hay un impasse, pero siguen matando a gente, a testigos, de lo que nadie habla a día de hoy. Nadie. La liquidación, la rapiña que hubo, hasta mitad de los 80 estuvieron liquidando gente, no solo en Dallas, sino en toda Norteamérica. Digo, lo que ocurrió con los comités del Congreso y del Senado fue que era tan abrumadora la cantidad de datos que demostraban que Oswald puede que lo hiciera, pero desde luego acompañado, que se montó un congreso de congresistas y de senadores para investigar los asesinatos de John Kennedy, Bob Kennedy y Luther King. Entonces, después de muchas y sesudas conclusiones en las que se demostró que la CIA y la mafia habían colaborado mano a mano, al final el Congreso acabó, después de 4 años, con, deja que te diga, aproximadamente 11 testigos asesinados el mismo día que iban a declarar. O sea, declarabas un martes, pues el lunes aparecías asesinado en el garaje. Es decir, muy conflictivo fue y duró 4 años. Acabaron diciendo que lo hizo la mafia. Punto pelota. No me preguntes cómo, porque la colaboración entre la CIA y la mafia había estado clara desde los años 50 y sobre todo para liquidar a toda esta gente importante que les estorbaban. Pero al final, en las conclusiones del Congreso, uno acababa leyendo que lo hizo la mafia. Punto. La CIA se menciona 2 veces. Más cosas. Ese comité del Congreso y del Senado admitió que hubo 2 tiradores. Así es. Oswald, cosa que yo pongo en duda, no me atrevo a afirmarlo, pero lo pongo en duda, y otro. Pero como no quieren mencionar la palabra conspiración, porque es anatema en Estados Unidos, barajar una posibilidad que a mí me deja patidifuso, que incluso se le ha leído a Mailer y a algún periodista americano. Puede, es que me cuesta decirla sin reírla o gritar de rabia, puede que hubiera un tirador en la loma de hierba como Oswald, o sea, un loco tarado solitario, y puede que en ese mismo momento del tiempo y del espacio se cruzaran perfectamente los disparos. Yeah. Puede. Y uno tiene que decir, ¿esto es el New York Times el que lo está diciendo? Sí, es el New York Times. Entiendo. ¿Entiendes? Ese nivel. Sí, bueno, es que entiendo que no entiendo nada, pero porque es ¿Cómo evidente. son capaces de hacer esa catarsis y esa autocrítica con absolutamente todo? Pero este tema lo tienen atragantado. Claro. ¿Cómo es posible que tengamos un libro como Historia de la CIA, un legado de cenizas, en los que se autocritica todo? Y a Oswald le dediquen 2 páginas para decir que era rarito. Era rarito. Era extraño y estaba por allí. No me lo puedo creer. Oswald era un rarito que trabajó para la CIA. Sí, pero él trabajaba para los militares. Siempre trabajó para los militares. Exacto, desde el principio. A Oswald lo mata 48 horas antes de 48 después del asesinato de Kennedy, otro que también trabajaba muy verosímilmente para los servicios, que era Jack Ruby, que era efectivamente de la mafia o que estaba vinculado. Bueno, claro, contrataba zampones, es decir, que al final a su vez da un discurso delirante, muere en la cárcel, dicen que de una embolia por un cáncer de pulmón. Lo asombroso es que toda la investigación posterior cierra completamente puertas una detrás de otra. Y todo lo que son saltos, sea al FBI con Hoover, ¿no? Sea a la CIA, que era Allen Dulles, si no me equivoco, sea al Estado Mayor Aéreo con LeMay, que era un bárbaro, todo eso queda absolutamente cerrado para siempre. A mí, mira, la pregunta que me han hecho, la primera, casi de entrada, es ¿quién dio la orden final? Claro. Es lo más morboso. Sin ninguna ¿Quién duda dio la última orden? Y uno siempre tiene que decir, lleva cuidado porque depende de lo que digas, asusta. Entonces hay que decir que lo mató la mafia, es decir, mercenarios de la mafia que trabajaban para quien les pagaba y nunca cobraron, que se sepa, no cobraban jamás en dinero, cobraban en heroína, que les facilitaba la CIA. Yeah. ¿Me entiendes? O sea, es que era todo un negocio. Entonces hay que empezar diciendo que fue una conspiración de varias fuerzas que convergieron y que la CIA coordinó. En realidad, hasta yo tengo miedo de decirlo. La última llamada fue a los militares. Porque cuando los sicarios de la mafia estaban ya contratados, cuando las fuerzas operativas en aquella plaza, que eran decenas, ya estaban situadas, o sea, cuando lo habían diseñado, todo lo del recorrido de la comitiva, cuando ya tenían el cebo en adobo, Lee Oswald, vamos, preparadito y sin decir nada, cumpliendo órdenes como un cordero, esa última llamada, ¿a quién fue? A los que eran compañeros del comandante en jefe de Estados Unidos, el presidente Kennedy. Y esos dijeron luz verde. Un sector del Pentágono.
Hoy sabemos qué sector. El sector. Con nombres y apellidos. El sector del EMEI y compañía, los beneficistas, digamos. El general Leinmitzer, el general Leintley, los de derechas duros y puros. Estamos hablando, para que se oriente el espectador, de la gente que ordenó, por ejemplo, los bombardeos salvajes sobre población civil en Japón, que contábamos el otro día aquí en Tiempos Modernos. En Tokio, que mueren 105.000 personas, y eso la gente lo ha olvidado, sabiendo que eran casas de papel y de madera. A esto dedicamos un Pero programa. fíjate, hay un dato que he repetido a veces y yo creo que la gente no lo acaba de valorar. A JFK se lo cargan un 22 de noviembre, que es un año exacto después, horas arriba, horas abajo, de ese momento crucial para la historia de la humanidad, en la que un comandante o un capitán de un submarino ruso tiene el botón así de los misiles para ir a Washington y a Nueva York, sobre todo a Washington, al Pentágono. Entonces, durante un minuto y pico, los rusos pudieron hacerlo. Y Kennedy tensó del hilo, y tensó del hilo, y tensó del hilo. Tipo Rajoy, así como para calentar a la peña, ¿no? Muy gallego él. Y el capitán ruso, por fortuna, con nombre y apellido, que después lo ha explicado, no apretó el botón. Sí. Si no, seguramente hoy no estaríamos aquí. Porque hubiera cambiado. Otro episodio que los espectadores pueden ver en Tiempos Modernos en YouTube, por favor. Mi pregunta es, ¿los militares perdonaron aquello? No. Teniendo un potencial nuclear de 9-1 con la URSS, ¿tú crees que los militares perdonaron y olvidaron aquello, haber estado así dispuestos? No. Y al cabo del año, Dallas. ¿Coincidencia? No lo sé. Bueno, yo creo que no. En todo caso es una coincidencia. Otra cosa es que es una coincidencia, como decir, deliberada o no. Este es el típico asunto que jamás se sabrá toda la verdad. Testigos liquidados, expedientes cerrados y al final la enorme maquinaria del Estado profundo, digamos, que cae sobre el tema, ¿no? ¿Sabes? Como llevo toda una vida, desde los 8 años, interesado por el tema, lo dejas unos años, vuelves, documentales, películas, nuevas versiones. Mira, desde la muerte de Oswald, y la liquidación de los testigos en los años 70, lo único relevante que ha habido fue hacia el 2000 Johnson. La pista de Johnson y la involucración de Johnson, súper probada en el magnicidio. Pero lo que exaspera es que caemos, véase tu pregunta, aún no sabemos quién mató a Kennedy. Eso es falso. Es decir, sí que lo sabemos. Me atrevo a decirlo. No sabemos todo, pero sí el 90%. Y apuntamos sin ninguna duda entonces a la cúpula militar y de seguridad de Estados Unidos en aquel momento. Claro, claro. Insisto, ¿tienen nombres, tienen apellidos? Menos testigos, que no dejaron ni uno. No, pero gracias a Dios vivieron bastantes años los testigos antes de caer, algunos. Gracias a Dios, y por eso los investigadores norteamericanos tuvieron la inmensa fortuna, el milagro, de poder hablar con ellos desde el día siguiente al atentado, prácticamente hasta el año 71. Y había gente que hablaba cuando no debía de hablar y se iba animando. Y como yo digo, no había internet, prácticamente no había tele. Claro. Entonces uno hablaba, se enseñoreaba, le metían un micro y decía, pues sí, sí. Javier García Sánchez, que es apasionante. Este libro, Teoría de la conspiración de Javier García Sánchez, lo cuenta todo lo que se sabe y todo lo que se intuye. Y mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Tiempos Modernos. Se habrá hecho tan corto como a usted, pero volveremos sobre la cuestión sin ninguna duda. Muchísimas gracias, muy buenas noches.